Bueno, voy a intentar explicar aquí cómo funciona la respuesta en frecuencia. La respuesta de frecuencia es un gráfico que muestra la magnitud y la fase de un sistema, ¿cierto? Entonces normalmente la curva depende del sistema. Existen sistemas diferentes tipos, ¿cierto? Diferentes tipos. Entonces, son dos curvas, ¿no? La primera curva es la magnitud que se mide en decibeles, ¿cierto? Y la segunda curva es la fase, ¿no? Que se mide en grados, ¿no? En grados, ¿cierto? Entonces, dependiendo del sistema, la magnitud puede ser algo así, ¿cierto? Ahí, por ejemplo, un motor tiene ese tipo de respuesta, ¿cierto? Y la fase sería algo así, ¿no? Algo así, ¿no? También hay sistemas que solo funcionan en alta frecuencia, ¿cierto? Que sería algo así, ¿cierto? Algo ahí, ¿no? Entonces esa curva sería algo así, ¿no? Algo ahí, después cae. Y hay sistemas que suben y caen, ¿cierto? Esos son sistemas que tienen resonancia. ¿Cierto? Entonces algunos sensores tienen resonancia, algún equipamiento tiene resonancia, ¿cierto? Que esos son los que tienen picos, ¿no? Entonces la magnitud aumenta en algún punto, tiene algún pico y ahí decaen, ¿cierto? Y bueno, la frecuencia tiene un comportamiento más o menos así, ¿no? También tienen sistemas que pueden parecerse al motor, ¿cierto? Pueden parecerse al motor que tienen algún pico, ¿cierto? Tienen algún pico de resonancia y caen rápidamente, ¿no? Y bueno, aquí también caen rápidamente, ¿cierto? Entonces depende del sistema, la forma de la curva que van a tener. Ahora, ¿en qué falla funciona bien o funciona mal? Tenemos que ver la curva de la magnitud, ¿tá? La curva de magnitud, analizar esa curva, ¿tá? Magnitud, y eso es que es fácil, ¿no? Bueno, básicamente la curva de magnitud tenemos que analizar primero el máximo, ¿ya? Independiente si tiene pico o no, tenemos que buscar el máximo, ¿ya? Por ejemplo, vamos a analizar esa curva aquí, esa curva ahí, ¿no? Ahí tiene un pico y cae, ¿ya? Esa curva ahí. ¿Qué hacemos? Primero analizamos el máximo, ¿cierto? El máximo está aquí, ¿sí? Vamos a suponer que aquí hay 40 decibeles, ¿está? Bueno, en realidad aquí hay un máximo, ¿cierto? Máximo en decibeles, ¿sí? Y esa es la curva de magnitud, ¿cierto? Curva de magnitud en decibeles, ¿ya? De ese máximo siempre tenemos que restarle 3, ¿ya?
Entonces marcamos donde hay una diferencia de 3 decibeles con el máximo. ¿Ya? Entonces ese punto siempre va a ser el máximo menos 3 decibeles, ¿cierto? Máximo menos 3 dB. ¿Ok? Entonces, en ese cruzamiento, bueno, el máximo menos 3 dB sería 40 menos 3, ¿cierto? Sería 40 menos 3 igual 37 decibeles, ¿cierto? Decibeles. Entonces aquí tenemos 37 decibeles, ¿no? Ok. Entonces el cruzamiento de frecuencia lo marcamos en el máximo menos 3 decibeles, ¿ya? Entonces estas van a ser las frecuencias de corte, ¿tá? Recordando que ese eje aquí es frecuencia, ¿ya? Frecuencia. Normalmente está en radianos por segundo, ¿tá? Radianos por segundo. O sea, omega, ¿no? Después convertimos. Sabemos que omega es 2pi. Sabemos que omega es 2pi f, ¿cierto? O sea que f va a ser omega dividido por 2pi. ¿Tá? Ahí tú haces la conversión después. Entonces aquí tenemos una frecuencia de corte 1 y una frecuencia de corte 2, ¿no? Entonces, ¿dónde el sistema funciona bien? El sistema funciona bien en cuanto esté encima de ese límite de máximo menos 3 dB, ¿cierto? O sea, en esa falla aquí, omega corte 1, omega corte 2, su sistema funciona ok, ¿ya? En cambio, donde la curva está abajo de ese límite, ahí el sistema no funciona legal, ¿ya? Hasta funciona, pero no funciona como debería funcionar, ¿ya? Entonces funciona para cualquier tipo de curva, ¿ya? La regla se aplica para cualquier tipo de curva. Ahí. Por ejemplo, para esa curva aquí, esa curva ahí, marcamos el máximo. Máximo, ¿cierto? Después marcamos máximo menos 3 dB, ¿cierto? Máximo menos 3 dB. ¿Sí? Entonces marcamos el máximo. Máximo está por aquí, ¿no? Y el máximo menos 3 dB marcamos aquí, ¿no? Entonces en este caso vamos a tener solo una frecuencia corte, ¿no? Vamos a tener solo una frecuencia corte. Voy a hacer aquí, ¿cierto? Ahí. Frecuencias de corte, ¿no? Y aquí tenemos la frecuencia en radiano. Sí. Bueno, puede ser en Hertz, pero hay que hacer la conversión, ¿no? Ya. En el caso. En este caso aquí, todo lo que esté arriba de esa línea, de ese límite, ¿cierto? Hace que el sistema funcione ok,
Entonces hasta aquí el sistema funciona, ¿ya? Abajo esa línea el sistema no funciona muy bien, ¿ya? O simplemente no funciona. Todo aquí no es recomendable usar el sistema, ¿ya? Existen otras configuraciones dependiendo del sistema. Por ejemplo, tenemos ese caso aquí, que es un filtro pasa alta, por ejemplo. Un filtro pasa alta. Deja colocar aquí. Por ejemplo, tenemos un sistema así. Ahí. Sube y llegó máximo. ¿Sí? Llegó máximo. Entonces, misma cosa. Aquí marco el máximo, ¿cierto? Y después marco el máximo menos 3 dB, ¿no? Menos 3 dB, que sería eso ahí, ¿no? Esa línea ahí. Entonces, aquí vamos a tener la frecuencia de corte, ¿cierto? Frecuencia de corte. Y eso aquí es frecuencia, ¿cierto? Entonces todo lo que esté arriba de esa línea funciona legal. O sea, en esa faixa de frecuencia el sistema funciona ok, ¿ya? Y abajo de esa línea el sistema no funciona, ¿ya? Bueno, se aplica para cualquier tipo de curva, ¿ya? Para cualquier tipo de curva, ¿cierto? Ahora en cuanto a las resonancias. Las resonancias son los picos, ¿cierto? Son los picos. Entonces, por ejemplo, tenemos una función. No. Tiene una función que aumenta, tiene un pico y cae. Después tiene otro pico y cae, por ejemplo, ¿no? Esa es la magnitud, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Marcamos el máximo primero. Buscamos dónde está el máximo. Aquí. Máximo, por ejemplo, está ahí, ¿no? Ese es el máximo, ¿no? El máximo. Y después buscamos el máximo menos 3 dB, ¿cierto? Máximo menos 3 dB. Imagina que está aquí. ¿Sí? Bueno, máximo menos 3 dB. ¿Ok? Entonces, la frecuencia donde tenemos los picos son las resonancias, ¿ya? Entonces aquí tenemos una resonancia y aquí tenemos otra resonancia, ¿está?
Esa resonancia la llamamos omega 0, ¿no? Entonces, por ejemplo aquí vamos a llamarla omega 01 y omega 02, ¿cierto? En el punto donde tiene el máximo señal el sensor o sistema, ¿ya? En esa frecuencia va a tener el máximo señal. Pero va a trabajar legal, trabaja bien encima de esa línea de límite máximo menos 3 dB. O sea, el sistema va a trabajar bien aquí, va a trabajar bien aquí. Va a trabajar bien aquí, va a trabajar aquí, ¿no? Pero abajo de esa línea el sistema no va a trabajar legal. Va a trabajar, pero no va a trabajar como debería trabajar, ¿cierto? Opa. Tenemos que marcar los cortes, ¿cierto? Tenemos que marcar los cortes, ¿sí? Entonces aquí tenemos frecuencia de corte, vamos a llamarle 0,1, un 0. Vamos a llamarle eso aquí, frecuencia de corte 2,0, ¿ya? Eso aquí frecuencia de corte 1,1 y eso aquí frecuencia de corte 2,1, ¿ya? Entonces, cuando la curva está encima de ese límite, funciona legal, ¿ya? Y mientras trabaja debajo de ese límite, no va a trabajar legal, ¿ya? Hasta puede funcionar, pero no funciona como debería funcionar, ¿cierto? Ahora, algunos catálogos hablan de largura de banda, ¿no? O largura de banda, un BW, ¿cierto? BW que sería bueno, el ancho de banda, en portugués sería largura de banda, o en inglés sería bandwidth, ¿no? Acho que así, no recuerdo bien cómo era. ¿Sí? ¿Cierto? ¿Qué sería esa largura de banda? Es la banda en que el sistema funciona legal, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en ese caso, la largura de banda sería la falla de banda entre esas dos frecuencias, ¿ya? ¿Cierto? En ese otro caso, la largura de banda sería entre 0 y esa frecuencia, ¿cierto? Sería la largura de banda. En ese caso, sería de aquí para acá, ¿no? Largura de banda. Hasta un infinito teórico, porque en algún punto va a parar de funcionar bien, ¿cierto? Pero bueno, esa sería la largura de banda. Aquí tendría dos larguras de banda, ¿no? Aquí habría una largura de banda, ¿cierto? Bueno, en teoría normalmente son iguales. Normalmente son iguales. ¿Ya? Sí. Bueno, eso cuanto a largura de banda. Ahora, a veces en los libros la literatura define pasa bajo, pasa alto, pasa banda, ¿cierto?
Pasabanda es cuando tenemos dos límites, ¿cierto? Cuando hay un pico, ¿cierto? Eso que es un pasabanda, porque está pasando esa banda aquí, ¿cierto? Eso aquí no pasa, eso aquí no pasa, ¿ya? Eso sería un pasabanda, ¿ya? ¿Cierto? Eso aquí está dejando pasar las frecuencias bajas, ¿cierto? De 0 para omega c, ¿no? Está dejando pasar las frecuencias bajas. Entonces ese se llama paso abajo, ¿no? O paso abajo, ¿no? O sea, que en baja frecuencia, ¿no? El sistema funciona bien, ¿cierto? Después en alta frecuencia el sistema ya no funciona bien, ¿ya? Y aquí cuando el sistema comienza a funcionar bien en alta frecuencia lo llamamos pasada alta, ¿no? Y bueno, aquí es pasabandas, ¿no? Pasabandas, ¿ya? En cuanto a los polos, ahí es un poco más complicado, ¿ya? Porque no es fácil sacarlos directamente de la curva, ¿cierto? No es tan fácil tirarlo a la curva. ¿Ya? ¿Qué son más o menos los polos? Cuando tengo una función de referencia, tengo algo así. Eh, por ejemplo, tenemos un s cubo más 3s cuadrado más 2s más 9, por ejemplo. Aquí encima tenemos, por ejemplo, s más 1, ¿ya? Entonces aquí tenemos el numerador y el denominador. ¿Tá? Esa se llama función de referencia, ¿ya? Función de referencia. O función de referencia, ¿no? Función de referencia, ¿ya? Entonces, los polos son las raíces del denominador, ¿ya? Son las raíces del denominador, ¿cierto? O sea, los polos puedo encontrarla a partir a partir de hacer el denominador igual a 0. S3 más 3s cuadrado más 2s más 9, ¿no? Igual 0. Entonces aquí tenemos una solución real, ¿cierto? Un s va a ser menos 3,24. La otra solución va a ser menos 0,12 más un número imaginario veces un 66, ¿no? Entonces tenemos una parte compleja y una parte imaginaria. Y tenemos otro polo que sería menos 12 más, disculpa, menos j un 66, ¿cierto? Esos son los polos, ¿sí? Ahora los ceros son las raíces del numerador, ¿ya? Raíz del numerador. O sea, hago numerador s más 1 igual 0. Entonces el 0 aquí sería menos 1, ¿cierto? Entonces ese 0
es que dibujarlo, ¿no?, en un diagrama donde en ese eje tenemos la parte imaginaria y aquí tenemos la parte real, ¿no? Real, ¿cierto? Imaginaria real, ¿cierto? Entonces el 0 que está en menos 1 lo colocamos aquí, ¿no? 0 está en menos 1, ¿cierto? Ya. Tenemos un polo real en menos 324. ¿Sí? Entonces los polos los marcamos con X. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un polo en menos 324, ¿no? Y aquí tenemos dos polos complejos conjugados. La parte real está en 0,12, ¿no? 0,12. Y la parte imaginaria está en un 16, ¿no? Y en menos un 16, ¿no? ¿Cierto? Entonces marcamos la coordenada. Marcamos la coordenada aquí. ¿Cierto? Y las coordenadas estarían los polos, ¿sí? Ahora la relación entre bode y polo y cero es difícil de obtener, no es totalmente directo, ¿ya? Entonces tu pregunta sobre los polos y cero es difícil de responder, depende de la configuración del sistema, ¿ya? Cada sistema tiene su característica, ¿ya? Pero para tener una idea más o menos cómo se relaciona un diagrama bode y los polos y cero, puedo hacerte un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, imagina que tengo una función g igual s más 10, ¿ya? Y aquí bueno, S3 más 400 y un S cuadrado más 30.400 veces S más 30.000, por ejemplo, ¿no? Ya, los polos sería igualar a un numerador, ¿no? Igual 0 y calcular raíces, ¿no? Entonces las raíces de ese polinomio son s igual menos 1, s igual menos 100 y s igual menos 300, ¿ya? ¿Ya? Y los ceros sería s igual menos 10, ¿ya? El gallo ya un poco más complicado de calcular, pero solo quiero mostrar una idea rápida de cómo obtener el diagrama de Bode, ¿ya? Entonces vamos a ignorar el gallo, vamos a ignorar la magnitud, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Aquí es menos 10, ¿cierto? Menos 10. Los polos
hacen que la curva magnitud caiga en una tasa de 20 decibeles por década. ¿Qué eso quiere decir? Una década es marcada una forma logarítmica, de la siguiente forma. Aquí marcamos 1, aquí marcamos 2, aquí marcamos 3, aquí marcamos 4, aquí marcamos 5, por ejemplo. Estas son décadas, ¿ya? Están marcadas en... Bueno, el logaritmo de 10, ¿ya? ¿Qué quiere decir aquel un? Aquel un quiere decir que tenemos un 10 potencia de 1, ¿cierto? Entonces el gráfico estaría errado. Tenemos que comenzar con el 0. 0, 1, 2, 3. Esa aquí es la frecuencia, ¿cierto? Entonces aquí ese 0 significa 10 potencia 0, ¿ya? Ese 1 significa 10 potencia 1, ¿ya? Ese 2 significa 10 potencia 2. Ese significa 10 potencia 3. O sea, ese va a ser 1, ese va a ser 10, ese va a ser 10, ese va a ser 1, ese va a ser 100 y ese va a ser 1000. Esa aquí es la frecuencia, ¿cierto? Y eso aquí es la magnitud, ¿cierto? Entonces vamos a hacer una escala en decibeles, ¿ya? Vamos a suponer que 0 decibeles está aquí, ¿ya? Vamos a suponer que 0 decibeles está aquí, ¿ya? Cero decibeles está ahí. Vamos a suponer que vamos a tener 20 decibeles aquí, ¿ya? Que vamos a suponer que tenemos 20 decibeles, ¿ya? 20 decibeles. Vamos a suponer que aquí tenemos menos 20, menos 40, menos 60, etcétera, etcétera, ¿ya? La escala horizontal es logarítmica. La escala vertical es lineal, ¿ya? Es lineal. Aquí tenemos menos 20, aquí tenemos menos 40, aquí tenemos menos 60, ¿ya? El gaño donde comienza no lo vamos a calcular, te voy a mostrar rápidamente cómo hacer la curva, ¿ya? De ahí si necesitas saber el gaño, ahí hago otro vídeo, ¿ya? Vamos a suponer que comienza... Vamos a suponer que comienza en 0, ¿ya? Normalmente no comienza en 0, pero vamos a suponer que comienza en 0, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? La frecuencia 1, ¿cierto? Aquí consideramos los polos, en vez de negativos, los consideramos positivos, ¿ya? En la posición 1, ¿cierto? Tenemos frecuencia 10, 0, ¿cierto? Aquí. Entonces estaría en el origen, ¿sí? ¿Qué acontece en esa frecuencia? Va a comenzar a caer en menos decibeles por década, en menos 20 decibeles por década. O sea, en cada década va a caer 20 decibeles, ¿ya? O sea, para el polo S igual menos 1, la curva va a caer 20 decibeles por década, ¿cierto? O sea, a cada década cae 20 decibeles, ¿cierto? La primera década cayó 20, ¿cierto? La segunda década cayó otros 20, la tercera década cayó
más 20, ¿cierto? No está muy a escala, ¿no? Ya. Pero bueno, vamos a suponer que aquí en ese cruzamiento tenemos la primera década, segundo cruzamiento tenemos la segunda década, tercer cruzamiento tenemos la tercera década. ¿Ya? Ahora el otro polo. El otro polo está en menos 100, ¿cierto? Entonces el 100 está aquí, ¿cierto? El 100 está aquí en Days 2, ¿cierto? Entonces, a partir de aquí, comienza a caer 20 decibeles por década, o sea, en la próxima década, o sea, 1000, va a tener menos 20, ¿ok? Fue de 0 a menos 20, perdió 20 decibeles, ¿ya? Y ese 300, como es logarítmico, tenemos 100, 200, 300, ¿no? El logarítmico es más o menos bizarro, ¿no? Pero bueno, imaginemos que 300 está aquí también cae en 20 decibeles por década, ¿ya? El 0, en vez de caer, sube 20 decibeles por década, ¿ya? Tenemos 0 en 10, ¿cierto? En 10, ¿cierto? En 10. Entonces, a partir de esa frecuencia, sube 20 decibeles por década, ¿ok? Entonces, la próxima década que va a ser 100, ¿cierto? Va a tener 20 decibeles, ¿ya? Entonces tenemos varias rectas correspondiendo a los diferentes polos y ceros. Eso corresponde a un polo menos 1, un polo menos 100 y polo menos 300. Y eso corresponde al 0, 10, ¿cierto? Entonces la curva final es la suma de todas esas curvas de aquí, todas esas rectas de aquí, ¿ya? Bueno, la asíntota en realidad, ¿no? Sería la suma de todas esas curvas aquí, ¿ya? Entonces sumando todas esas curvas, ¿cierto? Aquí la curva comienza en 0, ¿cierto? Estoy sumando todas esas curvas, esa curva con esa recta, esa recta, esa recta, esa recta, ¿no? Entonces aquí está cayendo, cayendo, cayendo. Y aquí de repente estoy sumando una declinación de menos 20 con una declinación más 20, ¿cierto? Para resultar una declinación de 0, ¿cierto? Declinación de 0, ¿sí? Aquí vuelve a caer con declinación de 20, ¿cierto? Entonces aquí comienza a caer con declinación de 20. 20 decibeles por década, ¿cierto? Entonces cada década pierde 20 decibeles, ¿cierto? Y aquí hay otra curva cayendo en 20 decibeles también. O sea, aquí tiene una inclinación de menos 20, aquí va a tener una inclinación con otros menos 20, o sea, menos 40. Entonces aquí va a caer con menos 40. ¿Ok? Pero bueno, obtener los polos directamente de la curva es difícil, no da para obtenerlos directamente, ¿ya? Entonces no existe una relación directa, ¿ok? Bueno, sería eso, si hay más dudas ahí, solo preguntar, ¿ya? Abrazo.